Buenas tardes, mi nombre es Nelly Briceño y a continuación les voy a leer el capítulo 3 de el libro Pone el cielo a trabajar de Jean Slider. Como les venía diciendo a todos, este es un excelente libro que nos invita a hablar con los ángeles, a tener más comunicación con ellos y a integrarlos dentro de nuestra vida. Vamos con el capítulo número 3 y dice así: da trabajo ya. Ahora que ya posees tu tarjeta Ángel Express, estás preparado para comenzar a emplear ayudantes celestiales. Pronto apreciarás que cuando haces contrataciones en el mundo espiritual, no necesitas revisar solicitudes, leer currículos ni concertar ninguna entrevista. Se trata de un proceso muy simple que no requiere ningún esfuerzo. Tan solo debes dejar volar tu imaginación. Recuerda que cuando eras niño no tenías ningún problema para imaginar las aventuras más emocionantes o los deseos más fantásticos. Expresa nuestros deseos y pedir que se materialicen es nuestra segunda naturaleza. Seguramente recordarás cómo jugabas en tu propio mundo lleno de personajes imaginarios. Podía ser un náufrago que había conseguido llegar a una isla salvado por un grupo de amables pobladores, o acaso era un detective convencido de estar a punto de resolver un caso con la ayuda fortuita de unos vendedores ambulantes. Independientemente de cuál fuese el juego, sabías que podías crear personajes a voluntad e incluso cambiarlos en mitad de la historia si eso resultaba conveniente para tu plan. Nunca se te habría ocurrido pensar que podía existir alguna restricción con respecto a ese plan. Ni al número de personajes que intervenían en tus juegos, ni tu nivel de prestigio o de jerarquía. Si querías ser un rey o un pordiosero, no tenías más nada que imaginarlo. Contratar ayudantes del reino espiritual es prácticamente lo mismo. Vuelves a conectar con el niño que hay en ti. Imagina la aventura más fantástica que puedas concebir. Experimentar tu vida cotidiana creando un mundo secreto dentro de tu propio mundo que te ofrezca ayuda a cada paso. Desabróchate el cinturón de las restricciones y olvídate de cualquier idea de limitación. Abre las páginas amarillas universales y disfruta mientras dejas que tu mente se abra, descubriendo la forma de acceder a cualquier energía que desees invocar, sin ningún tipo de condiciones. Si crees que la visualización es una técnica efectiva, puedes visualizarte entregando a tus asistentes celestiales una descripción completa de su tarea. O quizás te resulte más natural hacer una simple petición verbal, como por ejemplo: en esta situación debería de recurrir a un experto, no importa el método que utilices. El único requisito es tu intención. Limítate a intentarlo y la ayuda te llegará. Recuerda que puedes contar con ella para cualquier aspecto de tu vida, desde el más mundano hasta el más profundo. Anímate a soñar con lo que deseas. Cuando somos adultos dejamos de soñar y de imaginar, porque pensamos que tenemos que ser capaces de prever el curso de las cosas. Nos sentimos inhibidos por las normas y las estadísticas de la vida de los demás. Te animo a que te delegues el como tu mano de obra celestial. Cada vez que otra persona te diga lo que es posible o imposible, basándote en su propia experiencia o comprensión, guarda silencio y piensa: bien, eso no es verdad en mi mundo. Sonríe a sabiendas que tu poderoso equipo espiritual no está restringido por dichas normas y estadísticas. Desde el lugar de la gracia, todas las cosas son posibles. De manera que sigue adelante y atrévete a soñar con el mayor deseo que puedas imaginar. Intenta alcanzar tu objetivo aunque los demás opinen que es imposible.
Eres un creador y el cielo apartará las aguas del mar y desplegará la alfombra roja ante ti para brindarte todo su apoyo. Aventúrate a pedir lo imposible, lo irreal, lo más extravagante. Atrévete a ampliar tus horizontes hacia el cielo donde todo es posible. Tal como afirmó Robert Browning, el hombre que debería llegar siempre más allá de sus posibilidades. De no ser así, ¿para qué existe el cielo? Y con cosas poco importantes, con frecuencia sucede también que nos abstenemos de pedir ayuda porque pensamos que nuestras aspiraciones son insignificantes. Nos resulta incómodo pedir al universo que se tome el trabajo de organizar las circunstancias a la medida de nuestros deseos. Imagina, por ejemplo, que pides a los poderes superiores que dispongan un clima agradable para un día especial o que despejen el tráfico para llegar a tiempo a una cita. ¿Acaso no suena un poco egoísta? Realmente pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. ¿Será? De hecho, así es. El mundo entero gira alrededor de cada uno de nosotros. Si en cada momento estamos creando nuestro propio mundo, ¿por qué no concebirlo tal como lo deseamos? Cuando tomamos conciencia de esta realidad, comprendemos que lejos de ser egoísta o presuntuoso, estamos llevando a cabo gozosamente la misión que nos han encomendado, Dios. ¿Acaso sería más virtuoso crear algo que nos hiciera infelices? Puede estar seguro de que el universo se complace en organizar cada pequeño detalle con el mero propósito de conseguir que tu rostro se ilumine con una sonrisa y que tus ojos brillen y que te animes a dar un pequeño brinco mientras avanzas. Capítulo 4. Contrataciones celestiales en acción. Simplemente imagina todas las posibilidades que existen. Es un gran alivio saber que cualquiera que sea el desafío con el que te enfrentas, sea este grande o pequeño, la ayuda que necesitas está a la distancia de un pensamiento. Las tremendas tensiones de nuestra vida hacen que uno se sienta con facilidad solo, sin saber a quién recurrir. Ya no te volverás a pasar más. Pronto serás consciente de la maravilla de apoyo que el universo tiene para ti. Archivo de las oficinas espirituales de empleo para trabajos temporales. Vamos a ver cómo la fantástica asistencia de los ayudantes celestiales han funcionado para otras personas. Estos ejemplos de la vida real sobre la práctica de emplear a este tipo de asistentes se refiere a lo que denomino la oficina espiritual de empleo para trabajos temporales. Se trata de una oficina que localiza el ayudante indicado en cuanto tú tienes una necesidad específica a corto plazo. Desde que comencé a enseñar estos principios, docenas de personas me han contactado para explicarme sus historias con mucho entusiasmo. Un detective espiritual. Cierto día salí a comer con mi amiga Deb y le comuniqué todo lo que sabía sobre el proceso de contratar ayudantes espirituales. Cuando volví a verla un mes más tarde, Deb estaba ansiosa por contarme lo que había sucedido. Había estado trabajando en el jardín durante varias horas. Cuando entró a su casa, mi hija advirtió que se me había perdido la perla del anillo que mi marido me había regalado hacía 13 años. Lo primero que pensé fue que jamás conseguiría encontrarla entre las hojas, la hierba, la grava. Se me cayó el alma a los pies. Estaba convencida de que no había ninguna posibilidad de encontrarla. De modo que ni siquiera lo intenté, pero poco después recordé lo que me habías contado e inmediatamente contraté a un detective espiritual. Le pedí que me encontrara mi perla y me la devolviera. 2 horas más tarde estaba sentada sobre la cama hablando con mis hijos cuando nuestra perra Cali se unió a nosotros. Uno de los niños dijo: «Mamá,
Cali está jugando con algo que tiene en la boca. Entonces tiré el brazo y abriendo la mano junto a su boca le ordené que me entregara el objeto con el que estaba jugando. ¿Puedes creer que de pronto dejó caer la perla sobre la palma de mi mano? Lo menos que puedo decir es que la historia de Dead parece un milagro. Sin embargo, muchas veces yo misma he experimentado lo mismo y he comprobado la buena disposición que tiene el espíritu para prestarme su ayuda en medio de una de mis conferencias. Por otra parte, también he escuchado innumerables relatos de personas que contrataron a un detective espiritual para que encontrara anillos y otras joyas en las circunstancias más adversas. Parece ser que tan pronto como fue descubierto el número de teléfono del detective se produjo una enorme demanda de su servicio. Si te encuentras en una situación semejante, no vaciles en llamarlo. Puedo asegurarte que con toda franqueza que es el mejor del universo. Un profesor espiritual de oratoria. Después de escuchar una de mis conferencias, una de las asistentes llamada Joan se puso en contacto conmigo para contarme cómo había conseguido contratar los servicios celestiales. Cierto día, sin previo aviso, recibí una llamada de la empresa donde trabajaba, en la que solicitaban que sustituyera a un colega que estaba de baja por enfermedad. La tarea que le encomendaron fue preparar un informe sobre el plan financiero de la compañía. Aunque conocía perfectamente el tema, mientras se dirigía al grupo de personas a las que tenía que comunicar el informe, se sintió intimidada y se quedó en blanco. Como no había previsto aquella situación, no tenía nada preparado para solventarlo. Entonces se excusó y salió corriendo hacia un cuarto de baño, con el objetivo de contratar de inmediato a un profesor espiritual de oratoria. Gracias a esta iniciativa, aquella fue la mejor experiencia de su vida. Cuando terminó su exposición, todos se acercaron a ella para felicitarla y darle las gracias por haberles explicado tan claramente la situación. Un buscador de mascotas espiritual. Karen tiene una vecina muy anciana a la que ayuda con todo lo que puede. Una mañana, cuando estaba a punto de salir rumbo a su trabajo, la encontró llorando porque su adorado perro, su única compañía, se había perdido. Karen no se decidía a marcharse y dejarla sola en semejantes circunstancias. Entonces se dirigió rápidamente hacia su coche y contrató un buscador de mascotas espiritual. Luego visualizó al perro recorriendo el vecindario. Lo vio dirigiéndose hacia la casa de su vecina y lo imaginó otra vez en sus brazos. Solo entonces partió rumbo a su trabajo, asegurándole a la anciana que todo se resolvería. Confiaba plenamente en que el perro volvería a su dueña. Aquella tarde, el teléfono de su vecina comenzó a sonar en el mismo momento en que Karen entraba en la casa. Era un amigo que vivía un poco más abajo, en la misma calle, y que le anunciaba que el perro estaba sano y salvo. Karen consiguió trabajar todo el día tranquilamente, libre de la preocupación, porque sabía que el buscador de mascota espiritual estaba haciendo su trabajo. Un guarda forestal espiritual. Steven decidió contratar los servicios celestiales antes de hacer un viaje al Parque Nacional Yosemite con su esposa. Su idea era hacer un retiro espiritual y por este motivo ambos estaban particularmente interesados en tener una estancia relajada y en sintonía con la naturaleza. A sabiendas de que Yosemite recibe gran cantidad de visitantes antes de partir, Steven contrató un guardia forestal espiritual y le solicitó que localizara un sitio muy tranquilo para acampar, una especie de lugar sagrado. Al regresar me contó que su viaje que había sido absolutamente mágico y apacible, añadiendo que durante los 4 días que habían pasado allí, solo en 2 ocasiones habían oído el ladrido de un perro y en ningún momento se había cruzado con ninguna otra persona.
un ayudante espiritual para las tareas escolares. Raquel descubrió que también es posible contratar a alguien para otra persona. Su hijo Logan, de 12 años, había decidido hacer un trabajo escolar sobre Joey Montana, pero en la biblioteca del colegio no consiguió encontrar ninguna información sobre él. Por lo tanto, Raquel lo llevó a la biblioteca de la ciudad y decidió esperar en el coche junto a su hija de 2 años, hasta que Logan hallara lo que buscaba. El niño regresó al borde de las lágrimas, casi una hora más tarde, porque no conseguía encontrar ningún libro sobre Montana. Con gran calma, su madre le sugirió que entrara otra vez en la biblioteca y siguiera buscando. Mientras el niño volvía a entrar a la biblioteca sin mucha convicción, Raquel contrató rápidamente un ayudante espiritual para tareas escolares. Le solicitó que lo acompañara y lo ayudara a encontrar el libro que necesitaba. 3 minutos más tarde entró en la biblioteca y halló a Logan a punto de abandonar el edificio con un libro de 28 por 45, en cuya portada se veía una foto de Joey junto al título de Montaría, escrito en negritas y con enormes caracteres. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Raquel, asombrada, con los ojos muy abiertos, como si pudiera dar crédito a lo que no pudiera dar crédito a lo que iba a contarle. Logan respondió: volví a la sesión de deportes y pensé, ¿y si hubiera caído algún libro por detrás de la estantería? Entonces me asomé y en la parte posterior descubrí un libro caído de canto. Me tiré todo lo que pude para alcanzarlo y era este. Y más, Katy y su marido estaban a punto de comprar una casa. Deseaban adquirir una magnífica parcela, pero deseaban esperar a que se presentara la oportunidad de hacer una oferta. Katy temía que alguien pudiera adelantársele y se le ocurrió contratar a un agente inmobiliario espiritual para reservar la propiedad a su nombre. La semana previa a la fecha señalada para hacer su propuesta, Katy se encontró inquieta y preocupada, y la noche anterior prácticamente no consiguió conciliar el sueño. Pero cuando llegó el momento, la propiedad estaba disponible. Katy estaba convencida de que no había sido una mera coincidencia. Cada vez que Nancy intentaba enviar una información financiera a través de su red, lo único que veía en la pantalla de su ordenador era un mensaje de error. Presa de la desesperación, contrató a un experto informático espiritual para desbloquear la red y ella pudiera enviar su archivo, y lo consiguió en el siguiente intento. Judy no había logrado poner en marcha el coche y regresaba andando a casa para comunicárselo a su marido, cuando se le ocurrió contratar a un mecánico espiritual. Súbitamente volvió sobre sus pasos en dirección al vehículo y, por increíble que parezca, el motor arrancó inmediatamente. Estos ejemplos demuestran que incluso las cosas más mínimas pueden ser facilitadas por lo divino. Cuando en tu vida se produzca este tipo de sincronicidades, tal vez llegues a cuestionarte si verdaderamente se trata del reino espiritual trabajando para ti. No obstante, con el paso del tiempo te percatarás de que es algo que sucede muy a menudo, y en consecuencia tu escepticismo se desvanecerá. Grupos de trabajos espirituales, lo auténtico. Pero si te limitas en la oficina de empleo para trabajos temporales, apenas lograrás un vislumbre de lo que puedes conseguir. Muchos de tus planes y proyectos pueden beneficiarse con más de un simple asistente. Puedes organizar una mano de obra completa o un grupo de trabajo que te ayude en tu compromiso a largo plazo. Recuerda que tienes una enorme fuente de recursos a tu entera disposición. Considero que utilizar los servicios de los grupos de trabajos espirituales es el recurso más poderoso de los servicios celestiales y puedes modificar tu vida de forma definitiva. Los grupos pueden convertirse en un equipo de apoyo constante que trabaja junto a ti
para garantizarte el éxito de la manera más increíble. Algunos pueden colaborar contigo durante semanas o meses, mientras que otros pueden ser los compañeros durante toda la vida. Estoy segura de que disfrutarás de la siguiente historia que relata cómo otras personas han utilizado los grupos espirituales para conseguir los principales objetivos de su vida. Un grupo espiritual romántico. Patty estaba saliendo con un contable, aunque no creía que pudiera llegar a ser su compañero de vida. Había enviudado algunos años atrás y había criado sola a sus 2 hijos. Ahora quería una relación originada por el cielo y no se conformaba con ninguna otra cosa. Hacía ya mucho tiempo que Patty creía que los ángeles la ayudaban en todos los aspectos de su vida, de modo que invocó a los que ella denominaba los ángeles románticos y al creador del amor. Le pidió que enviara a su casa a alguien que tuviera el mismo corazón que ella y que le hiciera saber que se trataba del hombre indicado. Haciendo coincidir 2 fechas significativas de la vida de esa persona con 2 fechas importantes de su propia vida, lo primero que hizo fue dejar de salir con el contable. Empezaba la primavera y decidió hacer una limpieza general de su casa, tal como era su costumbre en cada cambio de estación. Ordenó sus armarios y para dejar espacio a las pertenencias de su próximo compañero, e incluso adquirió un hermoso marco para poner una foto de ambos en el futuro. A continuación hizo algo un poco alocado. Compró una lujosa sábanas de satín rojo para su cama y un oso de peluche del mismo color. Todo esto llevó casi un mes. Cuando prácticamente terminó de arreglar su casa, su vecino concertó una entrevista con un contratista que no era del mismo estado, para que tasara la casa de Patty. Así fue como Mike, que también era viudo, llamó a su puerta. Patty lo miró a los ojos y percibió la belleza de su alma. Fue amor a primera vista. En la cita inicial descubrieron que el hijo de Mike había nacido el día del cumpleaños de Patty y que su propio hijo había nacido el día del cumpleaños de la difunta esposa de Mike. Eran los 2 hechos coincidentes que ella había pedido. 5 días más tarde se confesaron su mutuo amor y desde entonces son una pareja inseparable. Como es evidente, su relación nació en el cielo. Un grupo espiritual que te señale el camino. Cherry se sentía absolutamente frustrada. Siempre había deseado ser una profesional en el campo de la sanación natural y sin embargo se había pasado gran parte de su vida trabajando como recepcionista. Tenía mucho conocimiento y experiencia personal, pero por una u otra razón las cosas nunca habían salido como ella quería. Todo esto cambió cuando descubrió la posibilidad de contratar los servicios celestiales. Maravillada ante la idea de emplear asistentes divinos, solicitó inmediatamente una completa mano de obra espiritual. Sin descubrir ni un detalle, contrató un promotor, un coordinador, una persona que se encargara de organizar su tiempo, un asesor financiero y muchos otros ayudantes con el fin de que sus sueños se hicieran realidad. Al cabo de unas semanas comenzó a ver los resultados. A 1,5 kilómetros de distancia de su casa encontró un despacho donde trabajaba un quiropráctico que estaba interesado en compartir su espacio con otros profesionales. Con la colaboración de Cherry, que se ocupó de organizarlo todo, convirtieron el despacho en un centro y en una escuela de sanación. Como por arte de magia, acudieron especialistas de diversas áreas de la sanación natural, dispuestos a trabajar allí. Cherry estaba muy satisfecha con la calidad de los profesionales que llamaban a su puerta. Sorprendida y encantada, presenció cómo sus sueños, que antes parecían distantes e inalcanzables, comenzaron a materializarse a toda velocidad. Según las propias palabras de Cherry, dejé atrás una vida llena de deseos, ansias, intentos
y fracasos para acariciar el éxito prácticamente de la noche a la mañana. Y eso no es todo. El marido de Cherry también contrató asistentes celestiales para que le indicaran su propio camino. Durante 16 años había mantenido un trabajo tremendamente aburrido, por el mero hecho de cobrar un sueldo al final del mes. Aunque siempre le había fascinado la psicología, nunca se había atrevido a embarcarse en esa dirección. Tras unas pocas semanas descubrió una rama de la psicología que se ocupa de la felicidad en lugar de los problemas. Poco después consiguió un empleo como consejero. Hoy en día está encantado con su nueva profesión y tiene la absoluta certeza de haber nacido para ese trabajo. Un grupo espiritual para las conferencias. Todos los años mi amiga Elizabeth organiza la importante conferencia. Solía decir que era una tarea muy agotadora, pero tan pronto como oyó hablar de las contrataciones celestiales, solicitó un grupo espiritual. De su equipo de especialistas había un director de conferencias espirituales y un coordinador universitario espiritual. Con gran alegría me comunicó que la última conferencia había resultado mucho más sencilla que las anteriores. Estaba especialmente satisfecha con el monitor de energía espiritual que había contratado para conservar su energía y vitalidad, y para asegurarse de distribuir y de disfrutar como si fuera un asistente más en el evento. El resultado fue que no dejó de sonreír durante toda la semana. Un grupo espiritual para la alegría. Cuando Gary oyó hablar de las contrataciones celestiales, solicitó de inmediato un grupo para la alegría, que se encargara de cuidarlo y conseguir que su vida fuera más dichosa y pródiga. Acababa de pasar unos años realmente duros, había tenido problemas económicos y se había divorciado de su esposa. Aunque ya estaba jubilado, sentía que su vida era muy complicada y no quería continuar por ese camino. Se dirigió enérgicamente a su grupo para la alegría, expresándose en los siguientes términos. Soy un hombre mayor, la vida no puede ser tan dura. ¿Podría facilitarme un poco las cosas? Ahora dicen que es incapaz de describir todos los cambios positivos que ha tenido lugar en su vida a partir de aquel momento. En lugar de luchar constantemente para conseguir sus objetivos, todos los días experimenta la sincronicidad y le maravilla observar lo sencillo que es su vida actual. Por ejemplo, cuando intenta encontrar una dirección en un vecindario desconocido, termina por descubrir la calle que estaba buscando de un modo aparentemente azaroso. Por otra parte, ha experimentado profundos cambios personales. Para mencionar solo uno de ellos, diremos que Gary solía ser un hombre bastante irascible, pero desde que ha contratado a su grupo celestiales para la alegría no puede recordar haber tenido ni un solo pensamiento contrario, ni haber sufrido ningún episodio de cólera. Sus preocupaciones e inquietudes se han desvanecido y ha sido sustituida por una novedosa e inquebrantable sensación de calma y consuelo. Su vida actual es extremadamente gozosa. Ya terminamos el capítulo número 3 y número 4. Los dejo con esta información y posteriormente tendremos los otros capítulos. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle a la campanita para que les avise cada vez que monte un video. Muchísimas gracias y feliz noche.